Hola muñequitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Yadra y el día de hoy vamos a hablar sobre qué número tienes que dar para que te hagan un depósito o a dónde hay que ir a depositar con un número determinado. El día de hoy vamos a hablar sobre estos tres números: número de tarjeta, número de cuenta y clave interbancaria. Pues sin más, vamos a comenzar. Existen tres números con los cuales te pueden hacer un depósito o tú puedes ir a realizar un depósito. Se llaman el número de cuenta, el número de tarjeta y la clave interbancaria. Tengo un video sobre la diferencia de estos tres para que tú aprendas a identificar los tuyos o para que veas qué número tienes ahí enfrente y ver a dónde vas a ir a depositar. Este tutorial te lo voy a dejar en la descripción del video. Aclaro, esos números que aparecen en el tutorial son solo un ejemplo. Obviamente tú tienes que dar los números de tu propia cuenta, no los de el video, porque de veras, muñequitos que a veces se pasan. Bueno, continuamos. El primer número es el número de cuenta. ¿Dónde puedo depositar con el número de cuenta? Puedes depositar en el banco que sea del mismo banco de la cuenta. Por ejemplo, si yo doy el número de cuenta por decir, de Banamex, significa que voy a ir a cualquier banco Banamex con el número de cuenta y voy a hacer ese depósito y ya está, ¿ok? Entonces yo le tengo que aclarar a esa persona: tienes que ir al banco, a este banco, a realizar el depósito. Es porque está esta cuenta. ¿Se puede realizar en otro banco? Sí, pero es probable que te cobren una comisión tal vez un poco más alta, o depende el contrato que tú tengas, o puede ser que te pidan, no sé, alguna otra referencia, como a lo mejor el número de banco o el código SWIFT, o ve tú a saber qué. Entonces tal vez no lo tengas. Entonces lo mejor es dar la clave interbancaria. La clave interbancaria es un número como de 18 dígitos, más o menos, depende. Bueno, con este número tú puedes hacer un depósito, ya sea en el banco de la cuenta, es decir, en este caso si fuese Banamex, puedes ir a un Banamex, o a cualquier otro banco que no sea un Banamex. Puedes ir a un BBVA o un Banco Azteca o un Scotiabank, no importa. Con la clave interbancaria se puede hacer el depósito y difícilmente te pedirán cualquier otro número más o cualquier otra referencia, porque la clave interbancaria es un número muy completo, ¿ok? Ahora vamos con el número de tarjeta. El número de tarjeta te va a servir para hacer, por ejemplo, un depósito no solo en el banco, sino también en OXXO, o si la persona tiene su propia app de su propio banco, con el número de tarjeta te puede depositar. Muchas apps manejan el número de tarjeta. Habrá apps que te manejen también clave interbancaria, pero generalmente te manejan número de tarjeta. Ahora, aquí vamos a hacer un paréntesis, porque es importante que si vas a dar el número de tarjeta, no vayas y saques una selfie y la mandes. No, ¿por qué? Porque probablemente adelante del plástico del número de tarjeta está la fecha de vencimiento, y ese no puedes mandar por nada del mundo, porque la fecha del vencimiento, ese sí es un dato delicado, al igual que el código que está atrás de la tarjeta, que muchas tarjetas ya no traen esos datos físicos a la vista, pero de todas formas, si es tu caso, pues vamos a evitarlo. Mandar simplemente la selfie, porque si tienes esos datos, no, por nada del mundo puedes mandar la fecha de vencimiento de tu tarjeta, ¿ok? Entonces, ¿qué número tengo que dar? Pues depende a dónde va a ser o cómo va a ser la persona la transacción. Yo lo que pienso es que lo mejor es dar la clave interbancaria, porque así esa persona, si le queda más cerca a un banco, aunque no sea el mío, va a poder hacer el depósito sin problema. Pero si tiene su propia app y le están pidiendo el número de tarjeta, pues hay que darle el número de tarjeta. Pero en el momento en el que tú le das la clave interbancaria, pues ya en ese momento ya le estás diciendo deposita donde quieras y podrá hacer. Obviamente que la clave interbancaria no se la van a recibir, por ejemplo, en un OXXO o en un Farmacias del Ahorro, porque pues no, o sea, le van a recibir el número de tarjeta. Entonces, si te dice que quiere hacer el depósito por OXXO, pues ya tendrás que dar el número de tarjeta. Y ojo, acá otro paréntesis, porque OXXO no tiene convenio con todos los bancos, solo con algunos. Entonces,
explícale eso, que lo mejor es que vaya a su banco, al banco más cercano y realice la transacción, porque si llega a haber algún problema, si la transacción no llega, ¿cuánto se puede demorar? Mira, las transacciones que son vía SPAY, así, rápido, en segundos, llegan, minutos a más. Pero las transacciones normales que no son SPAY, que son muchísimas, la mayoría, pues se puede tardar algunas horas, minutos, horas, a veces días o a veces más, ¿ok? ¿Por qué no se realizó? ¿Por qué se rechazó la transacción? Puede ser por muchos motivos, puede ser porque la tarjeta tiene mucho tiempo que no se usa y ha sido cancelada. ¿Qué más? Puede ser porque la cuenta sobrepasó su límite de transacción mensual. Pueden ser 1000 motivos, pero esa es una razón más por la cual es preferible hacer este depósito en ventanilla de algún banco, porque créeme que no es lo mismo hablar con alguien del banco de que, oye, ¿por qué no pasó? A hablar con el cajero del Oxxo, porque probablemente el cajero del Oxxo pues va a decir, pues no sé, yo lo hice y aquí está el papel y ya, ¿no? Entonces no vas a saber por qué razones. Entonces siempre es más profesional un banco. Pero pues bueno, ya es tu decisión o la decisión de la persona que vaya a depositar, ¿sale? También me hacen mucho la pregunta de que ¿es seguro dar mi número de cuenta? ¿Es seguro dar mi número de tarjeta? ¿Es seguro dar? ¿Qué tan seguro me pueden? El riesgo de que más que te roben es por esos números, no es meramente por dar esos números. Es más bien por dar, por ejemplo, la fecha de vencimiento, los códigos de atrás de tu tarjeta o por descargar software que probablemente te vaya a robar la información disfrazado de hey, usted se ganó un premio, dé clic aquí o clic en publicidades engañosas o descargar cierto tipo de apps maliciosas o ese tipo de cosas, o conectarse a Wi-Fi público, echar a la basura documentos sin destruir. Ese tipo de cosas son los que verdaderamente ponen en peligro, pues, por ejemplo, que roben tu identidad o que hagan cualquier cosa, que pidan préstamos a tu nombre y tú ni siquiera estar por aquí enterado. Entonces, si tú tienes cuidado con todas esas cosas, créeme que dar el número de cuenta o el número de tarjeta o la clave interbancaria no debe tener ningún otro problema o ningún mayor problema, ¿sale? Para eso son para hacer depósitos, nada más. Pero siempre tienes que cuidar todo lo demás, porque hay gente malintencionada que a veces tú ni conoces y que te puede estar robando tu información y tú no darte cuenta, ¿vale? Si alguien que no conoces te va a hacer un depósito, existe formas vía PayPal donde ni siquiera tienes que poner tu número de cuenta ni nada, ¿verdad? Te dejaré el video por si estás interesado en ver ese método de transacción. También ya se están desarrollando otros métodos de pago a través de código QR, etcétera, ¿no? Pues bueno, muñequitos, cualquier duda, pues aquí abajo en los comentarios déjamela saber. También recuerda que en la caja de información te dejaré información adicional, otros tutoriales para que puedas apoyarte, ¿ok? Pues muñequitos, te mando un gran abrazo. Cuídense mucho, nos vemos hasta